Hola a todos. Hoy es miércoles, 1 de abril de 2026, y nuestros amigos Richard Wolff desde San Francisco y Michael Hudson desde Nueva York están de vuelta con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Gracias. Encantado de estar aquí. Sí, empecemos contigo, Richard, porque hablábamos de esto antes de salir en directo. Mencionaste lo que sugirió el director ejecutivo de JP Morgan. Ahora mismo, el principal problema en la política exterior de Estados Unidos es el conflicto, la guerra con Irán. Donald Trump se dirigirá a la nación a las 9 p.m., hora del este. Y esto es lo que hemos sabido del director ejecutivo de JP Morgan. Sugiere que Irán debe ser derrotado, aunque eso hunda el mercado bursátil. Esto fue lo que dijo Richard. Sabes, los mercados son impredecibles y me resulta difícil decirte exactamente qué va a pasar. Pero creo que solo están observando si existe la posibilidad de que algo salga mal. Ahora, todos deberíamos esperar que nada salga mal. Todos deberíamos esperar que esas malas personas, que ganemos esto, limpiemos los estrechos y que Irán deje de ser una amenaza para todos. Pero ya sabes, los mercados estarán preocupados hasta que todo termine. Aún así, creo que sí es mucho más importante que aquí mercado, que esto se complete con éxito. Eso suena a lo que están diciendo los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y los estados del Golfo. Acabar con esto de la manera correcta. Ven la urgencia de la situación. ¿De verdad? Sí, he oído a algunas personas decir que no eran una amenaza inminente. Una amenaza significa que te estoy amenazando, que podría ser algo malo. Estas personas llevan haciendo cosas malas desde hace 47 años. Han estado matando gente, han estado matando estadounidenses, financiaron ese terrible ataque de Hamas. Varios estadounidenses murieron el 7 de octubre. Y han tenido guerras por delegación, han estado amenazando a la gente. Creo que la gente se sorprende al descubrir que tienen un misil balístico que puede lanzar 3.000 millas. Mala, sí. Sí, ya sabes, si vives en un mundo que se ha reducido al nivel de un cómic, entonces puedes hablar de los asuntos mundiales en términos de gente buena y gente mala. Deberías superar eso cuando tienes unos 7 años, más o menos cuando descubres que Rodolfo el reno de la nariz roja es una caricatura, no un animal real de tu vecindario. Ver a Jamie Dimon hablar así debería responder a una pregunta que quizá esté en la mente de algunas personas. Y aquí está la pregunta. ¿Son realmente diferentes las personas que dominan nuestra economía de Donald Trump? La respuesta que ya deberías haber deducido es que no. El estilo es distinto, el refinamiento es distinto, pero el señor Trump y esas personas son los mismos. Al señor Trump le gusta organizar el mundo en gente buena y gente mala. Y si le escuchas durante un rato, descubres que las personas a las que les caigo bien resultan ser las buenas, y las que no resultan ser las malas. Ahora bien, mira, entiendo que eso es un criterio. Yo también podría organizar el mundo de esa manera. A todo el que le guste Michael Hudson, lo llamaría una buena persona. A todo el que no le guste Michael Hudson, lo llamaría una mala persona. Y entonces podría decir cosas realmente estúpidas como ¿por qué el presidente de los Estados Unidos no se ha deshecho de las personas malas? ¿Tienes 4 años? ¿Ese es tu mundo? ¿Simplemente te deshaces de las personas malas? Ya sabes, esa es la mentalidad aquí. Tengo que recordar a la gente que la cultura persa es más antigua que la cristiana y la judía. Para que lo sepas, llevan mucho tiempo existiendo. Han resuelto sus problemas y sus dificultades. Son personas complicadas, ya sabes, como todo el mundo. Y organizarlas en buenas y malas personas, si fuéramos honestos, lo entenderíamos, es una mentalidad fascista.
reduce la complejidad a un tipo de simplicidad que ahora permitirá que se mate a grandes cantidades de personas con el argumento de «prepárate, son malas personas». Los miles que han muerto en Teherán por los bombardeos indiscriminados, porque eso es lo que han sido. ¿Qué son? Todos malas personas. ¿De verdad? Lo que estás haciendo es vergonzoso. Este nivel de discurso es vergonzoso. Pero va de la mano con ser el director de un gran banco. Tu trabajo es ganar dinero. Todo lo demás no importa. Y así acabas sin entender nada más y simplemente siguiendo lo que parezca coherente con tu posición como director de un gran banco. Patético es la única palabra para describirlo. Y podría mencionar, para quienes no lo sepan, que ahora mismo en Canadá el señor Carney es muy popular porque fue crítico con el señor Trump, pero no en este tipo de cuestiones. En lo que respecta a bombardear sin piedad a Irán, el señor Carney está totalmente a favor. La mayoría de los canadienses responden en todas las encuestas, igual que la mayoría de los estadounidenses. Están en contra de la guerra. Pero el señor Carney, un banquero, como el señor Dimon, también un banquero, así es como funciona el mundo. Gente mala a la que el buen ejército estadounidense está castigando. Esta es la mentalidad de nuestros líderes, y deberíamos entender lo que significa que les permitamos ser nuestros líderes cuando demuestran una incapacidad tan flagrante para el cargo que ocupan. Richard, no era así hace 60 años cuando me incorporé a Chase Manhattan en 1964. El director entonces, George Champion, era muy diferente de Jamie Dimon. Se oponía a la guerra de Vietnam porque decía que no era fiscalmente responsable. Bueno, puedes imaginarte que esto causó cierta incomodidad con su sucesor, David Rockefeller, que era muy amable pero muy tímido, y estaba rodeado de redactores de discursos proporcionados por el Tesoro o el Departamento de Estado. David Rockefeller quería ser un buen ciudadano, y su idea de ser un buen ciudadano no consistía en anteponer los intereses del banco ni en cuestionar la política exterior, sino en hacer lo que la gente del Tesoro le recomendaba hacer. Y el Tesoro le dijo, tenemos un problema de balanza de pagos con la guerra de Vietnam. Vietnam formaba parte de una colonia francesa. Cuando gastábamos dólares allí, los vietnamitas entregaban esos dólares a sus bancos a cambio de moneda nacional, y los bancos enviaban los dólares a Francia, al general de Gaulle, que los cambiaba por oro cada semana. El Tesoro dijo, ¿podría Chase, por favor, abrir una sucursal estadounidense allí para que podamos gestionar los dólares que gastamos y asegurarnos de que se envíen directamente a la oficina central? Así que Chase construyó una sucursal sin ventanas, porque si tienes ventanas, corres el riesgo de ser bombardeado y de que la gente salga herida. El banco no ganó dinero con esto, pero David quería ser un buen ciudadano estadounidense. Cuando me reuní con él, esa era siempre su actitud, creía que estaba siendo objetivo. Y de toda la dirección que había allí, él fue quien me animó a escribir todo lo que considerara realista. Dijo, si no está en el interés del banco, es decir, en el interés del Tesoro, no lo publicaremos. Pero creemos que lo que descubras parece estar en nuestro interés. Así que simplemente escribe lo que encuentres en tus estadísticas. Eso fue hace 60 años. Tienes razón, en el sentido de preguntar cómo demonios podemos explicar el comportamiento de los mercados financieros hoy en día. Pensarías que serían lo bastante inteligentes como para llegar a las mismas conclusiones que todos los invitados de Nimal Khorshid, sus invitados militares, sus invitados políticos, han expresado. Y lo que tú y yo hemos dicho, creo que es tan grave como en los años 30, porque en realidad se trata de la Tercera Guerra Mundial, como hemos comentado. Y creo que ahora estamos ante un mercado financiero que vive en el corto plazo.
No existe ningún concepto ni preocupación por la irresponsabilidad fiscal. Están centrados en cómo van a comportarse las acciones. Bueno, veamos qué va a decir esta noche. Durante el último mes o dos, todos sus grandes discursos han seguido el mismo patrón. Hay un discurso muy positivo el lunes, los mercados suben, las cosas empiezan a tensarse el miércoles y luego se estabilizan un poco el viernes. Después, cuando el mercado cierra, Trump hace un anuncio. No hemos podido llegar a un acuerdo, aumentamos las hostilidades, y el mercado se desploma durante el fin de semana. Los inversores del fin de semana venden, el Dow Jones cae y las acciones y bonos estadounidenses bajan considerablemente. Y luego, el lunes, justo después de que llegaran todas esas órdenes de venta, unos minutos antes de que abriera el mercado, Trump dice, bueno, ya sabes, a pesar de todos los ataques que hemos hecho contra Irán, creo que los hemos bombardeado hasta que se rindieran. Creo que ahora van a hablar. Y los mercados, sorprendentemente, se recuperan rápidamente el lunes por la mañana. Resulta que muchos de los colegas y asociados de Trump en el gobierno se han beneficiado enormemente comprando contratos de futuros sobre la recuperación. Y esto ha ocurrido una y otra vez. Así que estamos viendo que los mercados viven de las reacciones a corto plazo a los discursos de Trump, basándose en el principio simplista de «la tendencia es mi amiga». No están mirando las causas de fondo. No están analizando la lógica de la que hemos estado hablando. Solo intentan aprovechar la tendencia hacia arriba y hacia abajo. Así que veamos qué va a hacer y anunciar esta noche, porque normalmente estamos en jueves y explicamos lo que ocurrió el día anterior. Esta vez quiero explicar lo que está pasando antes de que ocurra. Creo que es a las 6, unas 3 horas antes de que Trump dé su discurso en la televisión nacional. Está todo el despegue del cohete a la luna. Van a tener 4 astronautas, 2 hombres blancos, una mujer y un hombre negro juntos, orbitando la luna. Es un gran momento de Estados Unidos ha vuelto al espacio exterior. En la mente de Trump, eso va a ser un estímulo de patriotismo por parte de las cadenas. Y luego viene Trump. Y creo que va a intentar generar alguna noticia positiva, diciendo, estoy dando, y realmente estamos hablando con alguien en Irán. Parece que podría ser su primer ministro. No sabemos quién podría ser. Podría ser cualquiera dentro de la red que quiera poner fin a la guerra. Y Trump interpretará su declaración como, estoy oyendo desde Irán que quieren llegar a un acuerdo, así que les doy 24 horas. Tenemos toda una armada de barcos y la fuerza aérea allí, y estoy bastante seguro de que van a llegar a un acuerdo. Estamos muy cerca de ello ahora, gracias a Dios. Y el mercado, por supuesto, va a subir mucho. Las bolsas estarán cerradas el viernes porque es Viernes Santo, así que durante 3 días los mercados permanecerán cerrados. Mañana es el final de la semana para la subida bursátil. Terminará con una nota positiva. Pero luego, el viernes por la noche, hora estadounidense, sábado por la mañana, hora iraní, Trump dirá, bueno, no se dieron. Ahora vienen las malas noticias. Ahora viene el batacazo. Y van a bombardear Irán con mucha intensidad. Ocurrirá el resultado habitual. Muchas ventas en corto de acciones. El mercado bursátil se desplomará de verdad para la mañana del lunes. Esto le da a Irán 3 días para responder. Y si Trump hace lo que ha amenazado con hacer, atacarlos con misiles, no creo que haya un ataque terrestre, desde luego no en Hormuz. Puede que haya un ataque de fuerzas especiales, pero será un enorme bombardeo con misiles, justo lo que Trump ha amenazado, contra sus refinerías, su producción de petróleo y su producción eléctrica. Y entonces Irán hará lo que prometió hacer. A diferencia de Trump, Irán hasta ahora siempre ha cumplido exactamente con lo que dijo que haría. Va a decir, bueno, estamos en una lucha existencial. Si intentáis eliminar nuestras exportaciones de petróleo y nuestra capacidad de producción, eliminaremos la capacidad de producción de todos los Emiratos Árabes en los países de la OPEP.
Lo cerraremos todo. No vais a poder eliminarnos solo para que Estados Unidos pueda decir que solo los exportadores de petróleo proestadounidenses pueden exportar. Lo cerraremos todo. Y hacemos este anuncio para que el resto del mundo, los líderes de Europa, los líderes de Asia, los países del sur global, se dé cuenta de que, cuando respondamos de la misma manera, y contra los países árabes atacantes, los lacayos de Estados Unidos por lo que nos han hecho, esos otros países caerán en una depresión que será para ellos una crisis peor que la crisis asiática de divisas de 1998. Depende de vosotros decidir, impedir que Estados Unidos intente controlaros. Y al fin y al cabo, ¿qué quiere hacer Estados Unidos con el petróleo de la OPEP? Quiere usar el mismo poder de presión sobre vosotros que Donald Trump ha utilizado con su política arancelaria. Decir, tenemos el poder de encender o apagar vuestro suministro energético. Y ahora que el petróleo de la OPEP ha sido completamente bombardeado, bueno, estamos prácticamente al mando. Podemos decidir si recibes petróleo estadounidense o no. El único otro proveedor de petróleo es, por supuesto, Rusia, y eso no está en nuestra órbita. Pero podemos decidir, como hemos estado haciendo, si se permitirá que el petróleo ruso alivie la crisis petrolera desde Europa hasta Asia Oriental o no. Así que Estados Unidos utilizará el ataque y la respuesta iraníes para decir, bueno, con la OPEP fuera del panorama, y con nosotros en Estados Unidos controlando el petróleo venezolano que acabamos de adquirir, además del petróleo estadounidense y de los productores aliados, hemos restablecido la base de la política exterior estadounidense al controlar el petróleo del mundo. Y es cierto que la economía de Estados Unidos va a sufrir una disrupción, pero Estados Unidos, al ser un productor de petróleo, está en una posición mucho mejor para resistir el impacto que otros países. Y a medida que el precio mundial del petróleo suba mucho, para los países en dificultades, esto va a crear un paraguas de precios para los productores estadounidenses de petróleo y gas. Será una bonanza para la industria petrolera estadounidense. Igual que la cuadruplicación de precios de la OPEP en 1974 fue una bonanza para las empresas petroleras y la industria del petróleo de Estados Unidos. Puedo asegurarte que en aquel momento yo trabajaba estrechamente con la industria petrolera y estaban encantados con todo aquello. Fueron ellos quienes presionaron para que la OPEP hiciera exactamente lo que hizo, porque los acuerdos, tal como resultó, se establecieron en condiciones en las que la OPEP se convirtió en un satélite de Estados Unidos. Irán no era un satélite de Estados Unidos. Al eliminar a Irán y a la OPEP, puede que después de los 2 años que se necesitarán para reconstruir físicamente la producción de petróleo y gas de la OPEP, las cosas se desarrollen en los términos de Irán. Creo que así será. Todos los países del mundo que tienen un canal, Egipto con el canal de Suez, Panamá con el suyo, cobran una tasa de exportación. Irán es el único país que no ha cobrado una tasa de exportación, porque con el apoyo del antiguo Shah de Irán se decía, bueno, el canal son aguas internacionales, pero no son aguas internacionales, son aguas iraníes. Y antes Irán controlaba ambos lados del Golfo, hasta que creo, a mediados del siglo XVII, la Compañía de las Indias Orientales tomó el control del estrecho. Y cuando estaba básicamente vinculado al comercio exterior con la India, eso impedía que otros países obtuvieran dinero del canal, porque Inglaterra no lo controlaba en ese momento. Pues bien, finalmente, esta toma británica de los estrechos está llegando a su fin, y las consecuencias de convertirlo en internacional van a terminar. Irán será un país normal, controlando su propio canal. Estados Unidos puede vivir con eso, porque para entonces la administración de Trump habrá terminado. Será problema de otra persona. Y como dije, la gestión en política y en el mercado bursátil vive a corto plazo, no a largo plazo. Así que esa es mi previsión de lo que va a suceder en los próximos días y semanas.
y sus consecuencias. Sí, Richard, acabo de leer lo que Donald Trump publicó hace unos momentos. Dijo que el nuevo presidente del régimen de Irán, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego, lo cual es una completa mentira. Más tarde, los iraníes salieron a decir que estaba mintiendo. Pero me pareció increíble que hablara del nuevo presidente del régimen de Irán. Es el mismo presidente que estaba en el cargo antes de que comenzara esta guerra, y ahora Trump, de alguna manera, siente que es un nuevo presidente quien trata con él. Adelante, Richard. ¿A quién se refiere? Donald Trump. Esta es su publicación llamando al presidente de Irán el nuevo presidente del régimen. Ah, ya veo. Es el mismo tipo que estaba allí antes. Exactamente. Sí, Bueno, ya sabes, como Jamie Dimon. Él vive en un mundo de gente buena y gente mala, así que, si te comportas correctamente, te pone en el otro grupo. Eres de los buenos, no de los malos. ¿A quién mató? A un ayatolá malo. ¿Y quién está ahora? Un presidente bueno. Eso es todo. No esperes matices ni complicaciones. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Michael. Entiendo su predicción. Tiene todo el sentido. Sin embargo, el señor Trump necesita al menos un mínimo. Quiero decir, a estas alturas, le hemos oído decir que lleva al menos 4 o 5 días en negociaciones, y durante ese tiempo, los iraníes han dejado claro que nadie está negociando con él. Puede que esté hablando con algunos intermediarios pakistaníes, pero es pura fantasía mediática, solo para complacer al señor Trump y mantener la idea de que quizá alguien está hablando con él, aunque todas las declaraciones oficiales digan que no. Así que creo que es bastante problemático. Estará muy frustrado y declarará algún tipo de victoria, porque tiene que salir de allí. Pero habrá críticas por todas partes de que esa victoria no es en absoluto una victoria, que los iraníes ahora tienen todo el derecho, por ejemplo, a cobrar una tasa, como sugiere Michael, tratándolo como un canal, un paso. Notarás que han dicho que podría cobrarse una tarifa, o que quizá ya estén cobrando una, de una forma que antes no lo hacían. No estoy del todo seguro de si ya ha entrado en vigor, pero serán los asiáticos y los europeos quienes se vean afectados, dependiendo de cuánto tiempo permanezcan cerrados los estrechos o de lo altas que sean las tarifas. Para ellos, toda esta aventura, en la que no tuvieron otro papel que el de espectadores, acabará perjudicándolos. Puede que no les afecte tanto como un cierre total e indefinido del estrecho, eso sería peor, pero ya les está perjudicando desde el mes en que estuvo cerrado. Eso les ha perjudicado. Los precios de la energía se han disparado en todo el mundo. Y dado el modo en que trabajan los capitalistas privados, no van a volver a bajar los precios al nivel en que estaban antes. Eso significaría no aprovechar una oportunidad. No van a hacer eso, se mantendrán firmes. De hecho, si se entiende cómo funcionan las economías, el aumento de los precios de la energía ya se ha trasladado al alza de los precios de todo lo demás. Esos, al ser insumos para la industria energética, retroalimentarán de nuevo y se producirá un ciclo de aumentos de precios. Mi suposición es que, independientemente de lo que ocurra a partir de ahora, has puesto ese proceso en marcha. Así que el resultado final, para mí, es que los asiáticos y los europeos habrán presenciado una guerra que no querían, en la que no participaron, y cuyo único resultado es crearles más dificultades con el fin de satisfacer los esfuerzos del señor Trump por mantenerse en el cargo. Y esa será la misma clase de experiencia que fueron los aranceles, una demostración del poder estadounidense a costa del resto del mundo, que se volverá cada vez más decidido a hacer 1000 ajustes que ya están haciendo para reducir sus interacciones con Estados Unidos, para protegerse y aislarse de nuevas actividades trumpianas.
Han salido perjudicados por los aranceles. Han salido perjudicados por esta guerra. No quieren volver a salir perjudicados. Y ese es el proceso que veremos desarrollarse en los próximos meses. Haga él lo que haga esta noche. Lo más asombroso es que no están haciendo nada para detenerlo. La pasividad de todo ello, la incapacidad incluso de pensar en crear una alternativa o buscar aliados para construir algún tipo de oposición institucional. No veo a ningún europeo, asiático, ni a nadie más presentando cargos contra Donald Trump como criminal de guerra por emprender una guerra no declarada, por bombardear a civiles, por atacar necesidades básicas. Creo que va a bombardear las instalaciones petrolíferas. La única manera en que Estados Unidos puede librar una guerra que no pierda en tierra es no teniendo ninguna invasión terrestre en absoluto. No creo que vaya a haber una invasión de la isla de Karg, porque creo que el ejército le ha dicho a Trump exactamente lo mismo que los comentaristas de Nima le han dicho, que cualquier tropa en esas islas sería un blanco fácil. Así que no van a invadir. Y Trump piensa, bueno, no necesito tener tropas en la isla para impedir que Irán exporte petróleo. Todo lo que tengo que hacer es bombardear a los productores de petróleo, o, de algún modo, entrar y apoderarme del petróleo, que es lo que realmente quiere hacer, igual que cuando defendía apoderarse del petróleo en Irak. Desde el punto de vista de Irán, no veo cómo puede haber ningún acuerdo, por la misma razón por la que no puede haber un acuerdo entre Rusia y la OTAN sobre la guerra en Ucrania. Aquí hay una tercera parte. En el caso de Irán, es Israel. Netanyahu ha dicho que incluso si Estados Unidos llega a un acuerdo con Irán, ellos seguirán luchando, van a apoderarse del sur del Líbano. Eso va a formar parte de Israel. La estamos anexionando. Y la mayoría de la gente en el sur del Líbano son chiíes. Hemos trabajado con las monarquías árabes o jequeatos para matar a todos los chiíes. Los chiíes se han trasladado a aldeas seguras donde estaban libres del antiguo Falange, el gobierno libanés. Y ahora Israel los ha estado bombardeando, intentando hacer que la población chií del Líbano se parezca a Gaza, igual que están intentando hacer con Cisjordania. Esto hace imposible que Irán piense que la guerra se detendrá solo porque Estados Unidos no la esté bombardeando. Es como en Ucrania. Ucrania puede decir, de acuerdo, ya no vamos a luchar más contra Rusia, pero entonces será la OTAN la que luche contra Rusia. Serán los estados bálticos los que bloqueen el comercio ruso en el mar Báltico. Serán otros estados de la OTAN, Reino Unido, Francia y Alemania, los que proporcionen misiles, quizá incluso misiles atómicos, para ser lanzados desde el campo de batalla ucraniano. Así Estados Unidos podrá decir, nosotros no tenemos nada que ver, todo depende de otros países, no podemos controlarlos. Y eso, las contrapartes, Rusia e Irán, se darán cuenta de que esto es solo un juego de palabras, que no hay una paz real. Así que no veo cómo Irán puede llegar a ningún acuerdo, con la expectativa de que si hay un alto el fuego o una pausa temporal, sea simplemente Estados Unidos preparando el rearme para luchar contra Irán con más fuerza la próxima vez. Eso es lo que han dicho los portavoces iraníes. Y en cuanto al presidente de Irán, a quien antes llamé erróneamente primer ministro, el presidente de Irán no tiene control sobre la política exterior. Son el ayatolá y el gobierno religioso quienes controlan la política iraní. Así que no importa si encuentra a alguien que quiera la paz, como evidentemente cualquiera querría, no importa. No son voces oficiales. Son simplemente voces que Trump ha sacado de la nada. Básicamente, la respuesta iraní es que nada de esto ha tenido que ver con la causa original declarada por Estados Unidos para la guerra. Nunca se trató del supuesto plan de Irán para fabricar una bomba atómica, porque en aquel momento no existían tales planes, como la CIA había dejado muy claro.
Y en realidad no se trata de Hormuz. Siempre ha sido sobre el intento de Estados Unidos de recuperar el petróleo iraní. Y si no puede recuperarlo, lo destruirá. Esa es la política estadounidense. Lo que no podemos controlar, lo destruiremos, para que no quede nada en el mundo fuera de nuestro control. Esa es la doctrina militar estadounidense. Y otros países parecen aceptar esto, sin darse cuenta de que el control estadounidense de la OPEP será mucho peor para ellos que el control iraní del petróleo de la OPEP, lo cual al menos significaría un comercio normalizado en lugar de un comercio de petróleo convertido en arma al estilo estadounidense. Déjame intervenir un momento. Richard, tenemos noticias de última hora. Antes Michael me preguntó si Irán había atacado alguna de esas grandes empresas de Amazon en los Estados Árabes. Acabamos de saber que el Financial Times ha confirmado que Irán atacó la infraestructura en la nube de Amazon en Bahrein, y el presidente iraní va a publicar una carta dirigida al pueblo estadounidense antes del discurso de Trump. Además, aquí está la portada de The Economist. Muestra a Xi al fondo con el pie de foto. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Adelante, Richard. Go ahead, Richard. Bueno, iba a preguntarle a Michael, si tiene razón, si Estados Unidos, por frustración o por cualquier otro motivo, destruye el petróleo de Irán, el precio del petróleo, al menos a corto plazo, se disparará si hace eso. Ahora bien, ¿no plantea eso problemas bastante serios, no solo para Asia y Europa, desde luego, sino incluso para Estados Unidos? El precio de la gasolina aquí y la reelección del señor Trump. Michael, sí. Si hay alguna elección, quiero decir, la elección que estaba a 6 meses vista, Richard, eso es demasiado a largo plazo para los estadounidenses. Creo que la política estadounidense siempre ha sido, destruyamos las cosas, hagamos un revoltijo y normalmente podemos maniobrar para salir ganando porque estamos en una posición más fuerte, porque somos más autosuficientes e independientes y otros países no lo son. Y creo que el hecho de que la economía estadounidense no vaya a tener tantas carencias como otros países va a hacer que esto sea realmente diferente del tipo de depresión que hubo en los años 30. Sabes, creo que necesitamos un nuevo vocabulario para hablar de lo que estamos tratando. La palabra depresión es como, aquí está el crecimiento, luego hay solo un poco de depresión y después vuelvo a crecer. Bueno, resultó que una vez que apareció el término Gran Depresión, nadie quiso volver a usarlo. Así que inventaron una nueva palabra, recesión. Bueno, otra vez solo un pequeño descenso, luego se recupera. Eso no es lo que va a pasar esta vez. No estamos en una depresión ni en una recesión. De repente las economías van a caer en picado. Esta es la tendencia a largo plazo. Será un colapso. El ciclo económico no es realmente un ciclo. No es una subida y bajada suave. Es una subida y luego un desplome, siempre muy rápido. Pero este desplome va a provocar el cierre de industrias importantes. La industria de los fertilizantes, la industria química que se basa en el gas y el azufre, la industria de los chips informáticos que depende del helio. América tiene todas esas cosas en abundancia. Otros países no. Creo que Trump podrá decir en nombre de los republicanos cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato, bueno, es cierto que la economía estadounidense ha caído porque Irán nos obligó a hacerlo, pero mirad lo mucho mejor que estamos en comparación con Europa y Asia. Mirad al resto del mundo en plena crisis y mirad lo mucho mejor que bajo mi gestión se está recuperando la economía estadounidense. Esa va a ser su línea. En todas partes está peor porque él ha protegido a América. No puedo imaginar ningún otro eslogan que vaya a usar para promocionarse. Y por supuesto, el resto del mundo estará tambaleándose pensando cómo vamos a recrear un nuevo sistema en el que dependamos de América, del petróleo,
de la tecnología de la información, de todas esas cosas, de los alimentos, ahora que hay una crisis alimentaria, de todas esas cosas. Y Richard, dijiste que lo que el mercado está diciendo es que los precios del petróleo van a generar inflación. Yo creo que la crisis del petróleo va a generar deflación. Los precios del petróleo van a subir, claro, y como están subiendo, el gasto de los consumidores siendo una forma educada de decir asalariados, va a caer. Los ingresos salariales tendrán que destinarse al petróleo y al gas, a las facturas de electricidad, a conducir coches, a calentar las casas. Esto va a dejar mucho menos dinero para gastar en los bienes y servicios que produce el trabajo. Así que habrá deflación en todos los mercados, excepto en el del petróleo. Y una de las características de la deflación es que los precios bajan, o en realidad, los ingresos bajan. Lo que se deflaciona son los ingresos. Y menos ingresos significan menos capacidad para comprar cosas, y la oferta y la demanda implican que otros precios están bajando. Esto beneficia al capital financiero y al capital industrial, porque ahora habrá desempleo en todas esas empresas que han tenido que cerrar al no poder permitirse los altos precios de la energía. Los salarios bajarán. La lucha de clases vuelve a estar en marcha, como hemos dicho. Esto es lo que va a suceder. Y otros países se enfrentarán, en su caso, a una reestructuración total que solo podrá resolverse colaborando con otros para crear un sistema económico, financiero y comercial internacional completamente diferente, al margen del papel de Estados Unidos como destructor, que es la clave de la política exterior estadounidense. Destruiremos vuestra economía si no seguís nuestra política exterior. Bueno, entiendo tu argumento. Esa es la opinión que al menos hoy en día en Wall Street se conoce con el viejo nombre de estanflación. La idea de que podrías tener una recesión o una caída de la actividad real al mismo tiempo que, al menos durante un tiempo, los precios suben. Pero tienes razón, también podría ser deflación. Durante la Gran Depresión de los años 30, tuvimos deflación, una caída de los precios, que fue una parte muy crucial de toda aquella experiencia. La gente no quiere volver a eso, pero de hecho, los precios subieron lo suficiente como para que la caída de los salarios fuera una experiencia mucho menos grave, por mala que fuera, de lo que habría sido si la deflación no hubiera ocurrido en aquel periodo. Veo la posibilidad de todo eso, pero también veo actividad en todo el mundo. La portada que Nima acaba de mostrarnos, ¿verdad? Con Xi Jinping sonriendo para no interrumpir los errores de sus enemigos. Se puede ver, por cierto, con mucha claridad en el tira y afloja entre Canadá y Estados Unidos. Los canadienses están tomando medidas serias para protegerse porque dependen de manera abrumadora de los Estados Unidos. Quizás sea razonable que veamos el comportamiento dramático del que habla Michael, que ya se está anticipando, porque tienen que moverse rápidamente en esa dirección, o, de lo contrario, quedarán para siempre atrapados en su dependencia de los Estados Unidos. Justo en un momento en que el liderazgo estadounidense, habiendo caído al nivel de Jamie Dimon, deja a los canadienses encontrándose entre las malas personas del mundo que luego sufren el castigo que el señor Trump impone a las malas personas en todo el mundo. No saben qué hacer con eso. Habiendo sido pro-Trump todo el tiempo, ahora están en el lado equivocado de ese juego y realmente no saben qué hacer, salvo, y esto enlaza con lo que decía Michael, construir relaciones con China. He notado que firmaron con el Mercosur en América Latina. Están intentando por todos los medios reducir su dependencia de Estados Unidos. La ironía, por supuesto, es que cuanto más éxito tengan, más hostil puede volverse el gobierno estadounidense. Y sí, no me hará pequeñar, por emigrante superovicina mercil en el mentuilers points topor. So quiver en el estado número 51. Stupid about making them the 51st state.
Bueno, ha hecho muchas ofertas para que varias partes del mundo se conviertan en el 51º estado. Quiero decir, casi se ha convertido en una broma recurrente, desde Groenlandia hasta Canadá, pasando por Irán, Panamá. Sí, es simplemente increíble. Bueno, el hecho es que gran parte del mundo, quizá también Canadá, va a acabar pareciéndose a Alemania después de que dejara de importar petróleo y gas rusos en 2022. El comercio automovilístico canadiense se ha visto interrumpido por los aranceles de Trump, y esos aranceles siguen actuando como un factor perturbador. Creo que todavía tenemos el hecho de que se supone que Trump debe ir a China dentro de unas semanas. Y eso es realmente la clave. Todo esto, creo Trump esperaba que tuviera tanto éxito que pudiera ir a China con una victoria y luego decirles, bueno, ahora que hemos cerrado el petróleo de la OPEP, eso perjudica mucho vuestra economía porque dependéis de él. Os dejamos comprar petróleo ruso por el momento porque no queremos haceros daño. Y por supuesto, esperamos algo a cambio por eso. La contrapartida es que empezaréis a vendernos las materias primas que necesitamos, las tierras raras, el galio, todos esos otros materiales que habéis estado reservando para uso militar. Pero no creo que esto funcione. Creo que China dirá, sí, habéis perjudicado nuestra economía, pero habéis perjudicado más a otras economías. Y creo que has dañado tanto al mundo que ahora quieren trasladarse a otra órbita. Ya desde hace unos 3 años los países de la OPEP empezaron a vender petróleo por yuanes chinos. Creo que todo ese bloqueo del petrodólar, al menos en lo que respecta a los precios en China, se ha acabado. Notarás un cambio en el vocabulario con el que hablan sobre Oriente Medio y Asia Oriental. En los años 90, cuando yo escribía sobre arqueología, la gente solía llamarlo el Próximo Oriente. Luego, quizá hace 10 o 15 años, el término cambió a Oriente Medio. ¿Pero el medio de qué? De repente, en los círculos educados, como los participantes en el programa de Nima, los llaman Asia Occidental, que es como realmente debería llamarse. Así fue durante la mayor parte de la historia. Asia Occidental. Y ese término, economía de Asia Occidental, va a estar centrada en Rusia, China e Irán. Van a emerger, van a reconstruir sus economías y las reconstruirán sin Occidente, sin Estados Unidos y Europa. Y tendrán su propia versión del derecho internacional, la justicia y la política específicamente asiática, no occidental. Creo que ese es el gran cambio estructural que veremos. Los economistas no hablan de cambio estructural, solo hablan de cómo continuará la tendencia, de que todo es marginal. Quiero decir, te has burlado de los marginalistas durante años. Todo es marginal, sin estructura. Pues bien, ahora estamos viendo el fin de la economía marginalista en lo que respecta a las previsiones geopolíticas. Sí, porque los marginalistas tenían que asumir que la estructura era fija. De lo contrario, el enfoque en el margen no tendría sentido. Incluso cuando enseñas margen frente a promedio, esa es la historia. No lo dices, pero eso es lo que transmites a los estudiantes, que hay una legitimidad en ignorar la estructura más amplia. Por eso solo enseñan economía capitalista. Y cuando intentas introducir otra cosa, te miran. Los estudiantes no tienen ni idea de lo que estás hablando, porque realmente estás en otro universo que nunca se les ha dicho que existe, y mucho menos se les ha ayudado a explorar. Y sin embargo, todas las cuestiones cruciales son de hecho estructurales. Me pregunto en voz alta, para que lo debatamos, si no hoy, entonces en el futuro, ¿qué ocurre ahora? No en el futuro inmediato, ni en el futuro lejano, pero durante los últimos 15 años ha comenzado otra dirección. A falta de un término mejor, los llamamos los BRICS. Bien, ¿qué pasa ahora con los BRICS? Dado que, si no me equivoco, tanto Irán como Arabia Saudí, por ejemplo, son miembros de los BRICS y ahora están, en la práctica, en guerra entre sí. ¿Va a haber algún tipo de crisis dentro de los BRICS mientras intentan averiguar
¿Qué significa esto para ese proyecto? ¿Qué significan los acontecimientos en Irán? ¿Y qué va a seguir ocurriendo allí para el conjunto del proyecto? Creo que los BRICS en realidad se componen de 3 países que actúan como el cerebro y la médula espinal: China, Rusia e Irán. Irán ha resultado ser el más fuerte políticamente de todos estos países porque es el más amenazado. Pero el resto de los países de los BRICS forman una especie de curva en forma de campana, que incluye muchos gobiernos de derechas, desde democracias hasta dictaduras, por lo que van a ser seguidores. Se les dará a elegir con qué líderes, con qué país queréis asociar vuestro sistema económico: con Estados Unidos, cuyo liderazgo os ha sumido en la crisis actual, o con China, Rusia e Irán, que intentan ofrecer una alternativa. Y países como la India tendrán que tomar una decisión. Países como Turquía van a tener que tomar una decisión. Y creo que los países del sur global serán mucho más receptivos a China, Rusia e Irán, porque unirse a este grupo asiático les permitirá romper con Occidente y con todo el legado del problema de la deuda externa y de la propiedad extranjera de sus materias primas, recursos que ellos controlan y que pueden utilizar para cambiar el sistema económico. Esto tiene que ver con lo que acabas de decir sobre el marginalismo. El movimiento marginalista, iniciado por los austríacos y los británicos a finales del siglo XIX, es una alternativa a la economía política clásica. Y la economía clásica, como tú y yo enseñamos durante medio siglo, quedó traumatizada por el hecho de que Marx la llevó a su conclusión lógica, la teoría del valor, la teoría del precio y la renta, y vio que, tal como Ricardo había advertido, la renta del suelo permitiría a los terratenientes y a los propietarios de recursos naturales elevar los precios hasta tal punto que no quedaría margen para los beneficios. Luego Marx añadió que, bueno, eso mismo es lo que hace el sistema financiero. A menos que el capitalismo se transforme e industrialice el sistema bancario y financiero, cosa que por supuesto no hizo. Y los marginalistas dijeron, no hablemos de cambio estructural o político. Supongamos simplemente que el mundo no va a cambiar. Bueno, montamos una contrarrevolución anticlásica contra el programa radical de los capitalistas industriales de deshacerse de los buscadores de rentas, de la clase terrateniente, de la clase monopolista, para bajar los precios, hacer que los países industriales sean más baratos y más competitivos con los demás. Y siguiendo el ejemplo alemán, convertir el dinero y la banca en un servicio público al servicio de la industria, en lugar del estilo bancario depredador británico, holandés, estadounidense. Así que creo que van a surgir personas con una conciencia de la historia económica a largo plazo. Lo que ocurre es que no hay sitio para ellas en la profesión económica. Bueno, creo que estamos llegando a un punto de crisis en el que ese tipo de pensamiento podría volver a surgir, porque el otro está en un callejón sin salida. Es decir, el fracaso de la economía neoclásica para generar una economía próspera va a hacer que sea insoportable que ese paradigma sobreviva, sospecho. Gracias, Richard. Michael. Un gran placer, como siempre. Muchas gracias. Hablamos la próxima semana. Sí, es bueno retornado en Jason. Nos vemos pronto.